Amados hermanos, muy buenas tardes. Les saluda su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia. Qué bueno es poder ingresar en este año nuevamente en la página web Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que estuvieron el año pasado escuchando los temas de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos da la oportunidad de tener el internet todavía para poder comunicar estos mensajes. Primeramente con su palabra, que es lo más importante para edificación. Nos podemos comunicar también a través de este medio, los unos a los otros, y podamos estar en contacto allí. Queremos darle la bienvenida nuevamente a este año, desde acá de Colombia, Medellín, Antioquia, a su programa, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias al Señor, nuevamente estamos hoy en vivo transmitiendo este programa a través de este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Vamos a estar estudiando un poco más acerca de los estudios que quedamos en el año pasado, hablando de la semana que transformó al mundo. Quiero que hablemos un poquito del capítulo 25, los últimos versículos, como el versículo 45 y 46, y después miremos el capítulo 26. Vamos a comenzar a ver el capítulo 26 para lograr a nuestro propósito, a nuestra meta, que es el capítulo 27. Capítulo 21 al 27 hemos invitado muchas veces para que tanto usted como yo, hermanos en Cristo, y como los amigos y amigas que también ingresan, a que lean o que leamos estos versículos, esos capítulos, para que igualmente podamos mirar acerca de ese tema. Recuerde que comenzamos hablando de la cruz, que esto fue un tropiezo tanto para los judíos, como para los herodianos, como para los saduceos, escribas. Estamos hablando acerca de esta cruz, que inclusive Jesucristo pues es el más importante cuando hablamos de la cruz. Entonces vamos a estar en esta tarde orando. Vamos también a estar estudiando una porción más de la palabra de Dios. Quiero darle saludos desde acá de Colombia hasta donde usted esté. Quiero mandarle un abrazo fraternal también, un ósculo santo, que es un beso fraternal. También un apretón de manos, hermano y hermana, amigo y amiga, donde quiera que esté. Qué bueno es poder nuevamente estar este año con ustedes. Qué bueno es que el Señor nos bendice, nos guía, nos guarda y que nos ayuda también a estar perseverando. Vamos a seguir en este año perseverando en la doctrina de Cristo, en los mandamientos del Señor, para que podamos ganar la corona de vida. Vamos a orar, vamos a estar colocando una alabanza y después de la alabanza vamos a volver para seguir este tema que ya hemos dicho de la semana que transformó el mundo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por la semana que permitió que comenzáramos en el día de ayer, porque pudimos reunirnos como iglesia, pudimos reunirnos con los niños, con los adolescentes, los jóvenes, con nuestros hermanos adultos, con los ancianos. Gracias por darnos el privilegio tan grande de poder reunirnos con su cuerpo, en la iglesia, con nuestros hermanos y hermanas, por la comunión que se tiene en Cristo en el mundo entero cuando nos reunimos el primer día de la semana, en el cual podemos adorarle, glorificarle, exaltarle, en el cual podemos estudiar su palabra, en el cual podemos enseñar su palabra, podemos ministrar en cuanto a las alabanzas, en cuanto al culto, podemos inclusive hacer las clases de jóvenes, de adolescentes, de niños. También podemos hacer la cena, la ofrenda, podemos inclusive estudiar su palabra, recibir la edificación para nuestro espíritu. Gracias, Dios, por tantos beneficios, por tantos privilegios. Gracias por nuestros hermanos y hermanas del mundo entero. Gracias por su iglesia, porque aún se mantiene, porque usted aún le da fuerza, poder, para que sigamos perseverando, para que sigamos adelante, siendo una iglesia sin mancha, siendo una iglesia unida, siendo una iglesia en la cual perseveramos luchando contra el enemigo, contra el hueste espiritual de maldad, contra los vicios de la carne, los frutos de la carne, contra este mundo malo. Dios, damos gracias por nuestros nuevos hermanos que fueron añadidos en el año pasado, pero que en este año se ha comenzado gracias a su amor, a su voluntad, a su gracia, que ha permitido que su palabra se predique, que se siga predicando y que inclusive pues muchas personas respondan a la predicación, que es la obediencia. Gracias por nuestros nuevos hermanos y hermanas del mundo entero. Gracias, Dios, por las respuestas a nuestras oraciones que nos ha dado. Gracias por tanta misericordia, amor, bondad para con el mundo entero.
paciencia para con las personas que aún no se arrepienten, para las personas que aún están en las sectas, para las personas que aún inclusive están en el satanismo o que están adorando a Satanás. Por esa paciencia tan grande que espera para que ellos se arrepientan, porque usted quiere que todos seamos salvos en este mundo. Bendíganos en esta tarde. Gracias por esta emisora nuevamente, que usted bendice, que usted ayuda para que nuestros hermanos allí, Jorge Pérez y los administradores de ella, Dios, pues sigan adelante. Rogamos por esta emisora para que prospere más, para que más hermanos prediquemos allí, para que inclusive, Dios, si es posible, se pueda hasta transmitir en video, o que inclusive se pueda lograr de que llegue hasta la televisión, o que llegue más grande, porque como usted es grande, Dios, por eso pedimos cosas en grandes y creemos en usted, por su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Gracias por su Hijo Cristo, porque si no fuese por Él, nada de esto podríamos contarlo, inclusive pues nada de esto tendríamos el privilegio y la oportunidad de poder estar en su iglesia y de poder hacer estas peticiones. Gracias porque Él es Dios, por el que es nuestro Redentor, nuestro Salvador y es nuestro abogado. Queremos dar gracias por estos eventos que nuevamente nos muestra su palabra. Cuando miramos las enseñanzas de su Hijo Cristo, la humanidad que nos muestra allí, escritor de Mateo, que nos muestra este punto acerca de su Hijo Cristo, y que podemos allí estudiarlo, aprender y mirar ese amor infinito que inclusive antes de que todos los seres humanos en este presente o tiempos atrás, 50 o 100 años, pues no estamos, pero que inclusive por ese amor infinito es que tenemos la oportunidad de la salvación, tenemos la oportunidad de que inclusive aunque su Hijo Cristo fue a la cruz, también resucitó y también estableció su iglesia, y también Él es cabeza de la iglesia y Él es el que nos lleva a usted. Gracias por ese amor infinito. Bendíganos. Gracias por nuestros hermanos, gracias por los amigos que ingresan a la página. Rogamos para que en este año sean más amigos bautizados, amigas, que en este año hayan más obras en el mundo entero, que podamos predicar más su palabra, que podamos inclusive usted ayudarnos con los recursos que necesitamos para la predicación, para el evangelismo. Y gracias por los ancianos, los diáconos, los evangelistas, los predicadores, las maestras de niños, de jóvenes y de damas. En su Hijo Cristo le rogamos pues que nos guíe en este estudio y que todo sea para su gloria y para su honra. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos gracias. Amén. Ok, mis amados hermanos, amigos y amigas, qué bueno es poder ingresar nuevamente a esta página web Mensaje de Amor para Salvación. Como hemos dicho, estamos por fuera algunos días, estamos acá mismo en Colombia, en un municipio llamado Sopetrán, Antioquia. Estamos allí visitando a unos hermanos, logrando también descansar un poco, tener unas vacaciones cortas. Estuvimos por allá inclusive visitando algunos hermanos también, predicando a algunos hermanos y a personas que también se tuvo la oportunidad. Ahí inclusive en mi Facebook usted puede mirar algunas fotos que yo coloqué de los hermanos de por allá, para que los vayan conociendo y pues así oren por ellos también. Pero gracias a Dios que volvemos a Mensaje de Amor para Salvación, y siempre lo diré, es un anhelo para este siervo poder predicar el Evangelio, que gracias a Dios nos da ese privilegio y ese deseo, y sobre todo su palabra. Vamos a leer entonces el versículo, vamos a mirar allí el versículo 45-46. Quiero omitir, yo les dije que iba con una alabanza. Quiero omitir la alabanza para ahorita más tarde ponerla, para que miremos esto acerca de este estudio, y después entonces poner la alabanza para que allí la escuchemos finalizando. Versículo 45, Mateo capítulo 25, versículo 45 y versículo 46. Vamos a estar mirando un poquito acerca de esto, y vamos a estar mirando también el capítulo 26 para comenzarlo en este día lunes. Dice: entonces le respondieron diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recordando lo que veníamos estudiando en
El año pasado, hablando de estos eventos, estamos recordando que en el capítulo 24 y en el capítulo 25 Jesucristo está hablando acerca de un juicio, o está hablando inclusive de algo que iba a llegar a ellos, a través del imperio romano, a través inclusive del emperador Tito, de que iba a ser quemada Jerusalén, de que inclusive que las mujeres que estaban encinta, que inclusive los que estaban allí en el día de reposo, pues les iba a quedar difícil de salir de allí, porque si iba a llegar, decía Jesucristo que ojalá no llegara en ese tiempo, porque si no, no se pudieran salvar muchos. Pero entonces les está diciendo ellos mismos al remanente, recuerde, a los judíos, están allí sus discípulos, o sea, los apóstoles, están allí también herodianos, también están allí fariseos, saduceos, todas estas personas, y ellos están escuchando esto. Y se les está recordando acerca de ese juicio. En el capítulo 25 estamos hablando acerca de ese juicio a las naciones. Se está hablando inclusive del tipo de la quema a Jerusalén por el emperador Tito, o que era lo que iba a pasar en Jerusalén, como ese tipo de la segunda venida del mismo, de Cristo. Estamos hablando de Cristo. Está hablando de qué es lo que va a pasar para ese tiempo. Entonces, que cuando miramos la relación entre el capítulo 24 y 25, entonces podemos mirar también el capítulo 20 hasta el 22 de Apocalipsis, hablando de esa relación. Pero vamos a centrarnos en estos versículos. Jesucristo viene hablando acerca de ellos mismos como discípulos, o los que están escuchando, de que inclusive, de que hablando del servicio, hablando de lo que ellos podían hacer, con las bendiciones que ya ellos conocían de la palabra de Dios, del evangelio, de lo que ellos debían de hacer. Recuerde que muchos de los judíos eran muy arraigados en la ley, pero no cumplían la ley. O sea, dice la Biblia, ni ni con un dedo movían, o se movían a practicar la ley. Entonces, ellos conocían esta ley, o conocían acerca del servicio que debían de hacer a ellos como hermanos, a las demás personas. Y Jesucristo les está diciendo que en el día del juicio, o cuando Él venga, entonces que se va a escoger a dos tipos de personas, o inclusive dos tipos de grupos, podemos decirlo también, porque así lo dice la Biblia, los de derecha e izquierda. Y les está hablando acerca qué va a pasar con los de izquierda y qué va a pasar con los de derecha. Estamos hablando que en los versículos anteriores les está diciendo a estas personas que hicieron lo bueno o el servicio, les está diciendo: venid benditos, entrad al reino de mi Padre. Inclusive en el versículo 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero también dice el versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces Jesucristo está hablando acerca del servicio. Jesucristo está hablando acerca de qué se hace o qué se debe hacer con el conocimiento, con los mandamientos, con la ley de Dios. Más que todo, escuchar. Recuerde que en las clases pasadas hablamos acerca de mucho conocimiento y poca práctica. O hablamos, por ejemplo, de aquellas personas que tenían mucho tiempo en la iglesia, pero que eran soberbios. Entonces Jesucristo lo que quiere mostrar o enseñarnos es que vivamos lo que conocemos, que mostremos lo que usted y yo conocemos como cristianos y cristianas, y que también para nuestros amigos, como decíamos, de que era bien importante de que ellos entendieran de que habían de ser cristianos, o que también inclusive obedecer el plan de salvación, para que ellos también fuesen cristianos, o sean cristianos y cristianas, para que ellos también tengan estas bendiciones espirituales de ir al cielo y no ir al infierno. Entonces dice en el versículo 45 y 46, lo leemos nuevamente, hablando acerca de que el destino para cada uno, o sea, los del grupo, los que hicieron lo bueno, los que inclusive dice ahí varias cosas. Habla, por ejemplo, de que visitaste, de que me diste agua, de que fui a visitar a la cárcel, o que los visitaron a la cárcel. También dice de que si fue forastero y lo recogieron, desnudo y lo cubrieron. Y Jesucristo está hablando de que si estas cosas hiciste a los más pequeños, está hablando a los siervos, está hablando a sus hijos, está hablando a los hermanos, a nuestros hermanos y hermanas, que a él también se lo hizo, o a él también le hicimos, o se lo hacemos cuando practicamos estas bendiciones tan grandes del servicio. Entonces, algo que nos está mostrando allí la palabra de Dios es lo que Jesucristo está hablando. Es un tipo, recuerde, es un tipo con la destrucción de
de Jerusalén a través del emperador Tito, que inclusive va a llegar allí a Jerusalén, va a quemar esa ciudad, pero que esto es un tipo hablando de lo que Jesucristo dice, por ejemplo, con el apóstol Pedro, allá en el capítulo 3, segunda de Pedro 3, versículo 9 en adelante, cuando dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche y que esta tierra va a ser quemada. Es como ese tipo. Entonces, se está hablando allí de varias cosas importantes entonces. Desde el verso 46 es una repetición del galardón final a los justos en el verso 34 y de los malos en el verso 41 que lo acabamos de leer. Son traídos aquí lado a lado y repetidos con el propósito de demostrar el contraste en la luz más clara. Nada se agrega aquí al galardón de los justos según es dado en el verso 34 y nada es agregado al castigo de los malos según el verso 41. O sea, Jesucristo dijo: los que hicieron lo bueno irán al cielo y los que hicieron lo malo al infierno. Esto no se va a agregar más, no por ejemplo que una persona, porque en estos tiempos, en el año pasado y en este año, también dicen, no, pero aquella persona que hizo lo malo y que fue tan malo, e inclusive en el último minuto, si se arrepintió o si pidió perdón, no se va a salvar. Eso es agregarle a la persona que Jesucristo está diciendo de que los malos irán al infierno, o entonces agregarle como que los malos si se arrepienten o se piden perdón allí cuando se están muriendo, entonces van a ser perdonados. Es agregarle, porque la Biblia dice cómo la persona puede ser perdonada, cómo un hombre o una mujer puede ser perdonada, no solamente allí cuando se va a morir, sino como dice Cristo, a través del plan de salvación, a través del Evangelio, que es lo que Él está predicando desde el capítulo 2, capítulo 4 de Mateo, y ya inclusive estamos hablando del capítulo 21, ya hablamos acerca del capítulo 25, y pues que lo dice hasta el capítulo 28. Habla acerca de esto. Entonces, allí se está hablando de que no se va a agregar nada. Ya el galardón está preparado, ya el regalo inclusive está destinado. Cielo o infierno. El punto es quiénes queremos ir al cielo y qué personas van a ir al infierno, porque nadie quiere ir al infierno, pero ¿qué es lo que estamos haciendo para poder ganarnos ese galardón? Pero estos destinos opuestos son dados aquí, el uno sobre el otro, para aumentar la impresión moral de cada uno por la fuerza del contraste. Es digno de observarse que eterno es del griego ainoios y pertenece con la misma fuerza al castigo y a la vida, hablando de la eternidad, o sea, la eternidad para el cielo y eternidad para el infierno. Tanto el castigo de los malos como la vida para los justos son eternos. Un estado es igual con el otro y ambos son sin fin. Dios ha entrelazado a los dos, de manera que el hombre que intente negar los fuegos del infierno también debe negar los goces del cielo, y es importante eso. Hablábamos también de que algunos grupos sectarios niegan acerca del infierno, pero entonces también deben de negar cuando hablan de la felicidad, del gozo, del cielo. Los dolores del infierno son repetidas veces declarados como sin fin. Jesucristo utiliza, por ejemplo, fuego. También utilizan allí en el capítulo 25, donde habla acerca de el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Y en otros versículos son utilizados como la ira de Dios. Y frases son utilizadas para hablar acerca de esta, que es el infierno, de estas dolores del infierno, llamaradas eternas, vergüenza y confusión perpetua, fuego eterno, juicio eterno, pecado eterno. Recuerde, las muerte segunda, la oscuridad de las tinieblas. Entonces aquí somos asegurados que el estado y la condición de todos los hombres serán eternos. Punto importante es cuál lugar es el que vamos a ganar, porque ambos son eternos. Hay quienes mantienen que los justos serán levantados de los muertos en la primera resurrección 1000 años antes de la resurrección de los malos en la segunda resurrección, hablando acerca de los 1000 años, o lo que habla inclusive
el capítulo 20 de Apocalipsis, que lo malinterpretan mal, hablando del rapto o cuando se habla acerca del milenialismo, del milenio. Tal posición está fuera de armonía con toda la escena del juicio descrito aquí por Jesús. En la segunda venida de Cristo, en un tiempo desconocido que no sabemos, los justos y los malos estarán de pie juntos ante el tribunal del juicio de Dios y escucharán en común el juicio y la sentencia uno del otro antes que ninguno de los dos vaya a su destino final. Vamos a estar escuchando tanto los que van a ir al cielo como los que van a ir al infierno. El juicio del malo es sin fin y sin remedio. No hay ningún deseo de parte de Dios lastimar en el juicio divino. Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero los hombres parece que sí. Todo lo que puede ser hecho será hecho justamente para reformar al pecador antes de aquel gran día. Antes de que venga ese día, Jesucristo siempre va a estar llamando a través del Evangelio, a través del plan de salvación, de las pancartas, de la internet, de la televisión, de los hermanos y hermanas que invitan a todas las personas a que se arrepientan, que invitamos a que se arrepientan a través de un folleto, a través de un estudio, a través del megáfono, a través de muchas formas de la evangelización. Jesucristo siempre está llamando y quiere, inclusive antes de que Jesucristo venga, de que las personas se puedan reformar, que inclusive se puedan arrepentir, que puedan ser añadidas a la iglesia. Pero vendrá el fin, y si las personas no se han arrepentido, pues Dios no quiere lastimar a nadie, Dios no quiere mandar al infierno a nadie, pero este será su juicio justo. Y cuando no hay esperanza para que sea justo, entonces no queda más que el castigo y la exclusión del cielo. Dios es justo. El Señor es justo. Esto es lo mejor que se puede hacer para Él. Ese es el resultado necesario de su carácter, hablando de Dios. Es necesario para la protección de los justos. Es necesario para una advertencia. Y el medio por el cual se persuada a los otros para ser justos, por lo tanto debe de predicarse como Jesús lo enseñó. Aquí la invitación que siempre hago, de predicar el Evangelio, de ir a las calles, de hacerlo sin cansancio. Esto muestra que mejor se complacía a Jesús cuando los necesitados eran ayudados, sin saber que lo hacían a Jesús, sin esperar galardón, que se lo hubieran hecho a Él, y así esperando un galardón. Entonces los que fracasaron en hacerlo a los hermanos humildes de Jesús y pensaban que no recibirían galardón, fueron rechazados para ir a un lugar preparado para el diablo y sus ángeles. Esto muestra que el espíritu que hace cosas solo cuando piensa que va a recibir el bien, no es el espíritu que más complace a Dios. Recuerde que la Biblia dice que hay que hacer el bien sin mirar a quién, sin recibir algo, como Jesucristo vino acá a la tierra. Hace saber al hombre las bendiciones que vendrán por medio de la obediencia, porque el hombre en su debilidad y perversidad necesita el ánimo que el temor le da para guiarlo a la obediencia. El temor es el que guía, nos ha guiado a la obediencia, a los que somos cristianos. Pero Dios prefiere la obediencia que viene por medio del amor, que echa fuera el temor. Esta fue la obediencia que Jesús dio. Esa fue la obediencia de Jesucristo. Recuerden de que Él oró antes de llegar allí a Jerusalén, porque sabía que iba a pasarle. Y después, allá en el capítulo, que vamos a mirarlo, capítulo 26, llegando al capítulo 27, dice que nuevamente oró cuando iban a ir por Él, o cuando fueron por Él, cuando Judas Iscariote fue con el ejército y que fue llevado a la cárcel. Oró antes, porque era algo difícil para su carne, era algo difícil para él, pero dice la Biblia de que él obedeció. Por eso el escritor de los Hebreos dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia. Él aprendió la obediencia como ser humano. Vamos a estar entonces mirando
el capítulo 26, perdón, vamos a estar mirando un poco estos versículos para que miremos acerca de lo que va a pasar aquí. Y en mi Biblia aparece el título como el complot para prender a Jesús. Ya se comienza a hablar del complot, ya se comienza a hablar inclusive de los fariseos, de los escribas, de cómo apresar a Jesús por lo que Jesús está haciendo, predicar una nueva ley, predicar acerca de la salvación, acerca de servirle a Él como Señor. Y esta ley de Moisés ya está quedando en el olvido, esta ley de Moisés, inclusive pues ya Él va a cumplirla, y por eso estos fariseos y estos judíos o estos escribas, pues por eso comienzan a armar este plan para llevarlo allí a la cruz. Te vamos a mirar el capítulo 26, vamos a estar mirando allí los versículos del 1 al 5, donde dice: Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Jesús siguió predicando el evangelio. Versículo 2: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mire lo que se está diciendo acá. Ya entonces se comienza a hacer un plan para apresar a Jesús, para llevarlo a la cruz. Pero también hay que recordar de que Jesucristo había dicho, capítulos anteriores, que él iba a ser entregado por manos pecadoras para ser llevado a la cruz o a la muerte. Vamos a estar mirando ustedes allí. Cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, estamos hablando del capítulo 25, cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, entonces las que fueron registradas en los capítulos 24 y 25 fueron dichas hacia el atardecer sobre el monte de los olivos, viendo sobre Jerusalén, mientras que iba camino de Jerusalén a Betania. Esto era 2 días antes de la Pascua. Era cerca del final de la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. Jesús de nuevo anunció la cercanía de su crucifixión o su muerte. El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. La Pascua era la fiesta anual mayor de los judíos. Este capítulo 12 habla acerca de eso, y recordamos la Pascua, cuando inclusive llega la muerte, la última plaga, que fue la 10ª, de allí de los primogénitos en Egipto, que inclusive Dios le dice a Moisés de que pintara los dinteles o que hiciera un sacrificio, que estamos hablando de la Pascua, un sacrificio allí de animales, y que pintara las puertas, los dinteles, con sangre, para que inclusive esto fuese allí, la expiación, esto fuese inclusive allí, lo que les iba a proteger o a cubrir de la muerte que iba a pasar, y que iba a matar a todos los primogénitos. Esa era la representación de esa de esa sangre de estos animales engordados. Pero hay que recordar allí en el capítulo 12 de eso, de que ellos están en esclavitud, de que ellos inclusive están allí en Egipto como esclavitud, y entonces esta expiación o esta sangre representaba la libertad, o representó la libertad, representó de que inclusive ellos iban a salir de la esclavitud de Egipto hacia el desierto, 7 días dice la Biblia, a adorar, que recordamos de que por el endurecimiento del pueblo mismo, por las quejas del mismo pueblo, anduvieron 70 años durante allí el desierto. Pero entonces es importante recordarlo, porque la misma Pascua, lo que Jesucristo está hablando acá, y está recordando acerca de lo que era esta representación. Está hablando acerca de la ley que los esclavizaba, y está hablando de que con esta Pascua, ya en el capítulo 26, en el versículo 17, o más que todo el versículo 26 en adelante, habla acerca de esa Pascua como la esclavitud, o sea, está hablando de la ley para entrar nuevamente a darle libertad
por la ley de Cristo o por la ley inclusive de la cena, hablando de una institución de cena que ya la iglesia, que ya el pueblo o el cuerpo de Cristo, la hacemos cada primer día de la semana, pero ellos hacían la Pascua y esto lo hacían allá en esa representación de ser esclavos a pasar a la libertad, y eso igualmente representa en el Nuevo Testamento, de estar en la esclavitud del pecado para pasar a la libertad del pecado, ser libres, libertados de ese pecado, o libertados inclusive de la ley, porque la ley mostraba el pecado. Se celebra en el día 14 del mes de Nisan, el primer mes del año judío. La Pascua propiamente dicho duraba un día, pero era seguida por la fiesta de los panes sin levadura, que duraba por 7 días. Debido a la conexión íntima de estas dos fiestas, se les da un nombre. Se habla de la fiesta de los panes sin levadura como la Pascua. Números capítulo 28, versículo 16 al 25, habla acerca de esto. La enseñanza pública de Jesús ya ha sido completada. Habla claramente del tiempo de su crucifixión, y Mateo ahora registra los eventos que pertenecen a la crucifixión. Algo tan importante, algo que nos da una enseñanza tremenda, nos habla acerca del amor infinito de Dios, de Cristo, acerca de que Él mismo sabía que iba a ser crucificado, que Él mismo sabía de que los hombres o que los mismos judíos o que su mismo pueblo le iba a crucificar, pero que Él inclusive va a ser crucificado, obedece esta voluntad. Por eso inclusive el Juan capítulo 3 versículos 16 y 17 es muy recordado, o se recuerda mucho cuando se habla de la crucifixión. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron. Acá antes se vio la forma de reunirse, porque inclusive se está hablando de la Pascua, pero estos hombres están haciendo un plan. Se avecina inclusive lo que ellos querían: matar a Jesucristo, matar a este hombre que se decía ser llamado el Hijo de Dios, Dios, el Señor, de que se hacía llamar también el Mesías, y que ellos querían darle muerte o que muriera por lo que estaba predicando, por lo que estaba hablando. Los principales sacerdotes eran las cabezas de los 24 cursos de sacerdotes que servían en el templo por turno. Pero qué más que probable que estarían presentes en la gran fiesta de la Pascua, porque ellos conocían esto. Solo el Sanedrín tenía el poder para juzgar a los ofensores de la región. El levantamiento de Lázaro en Betania, en Juan 11, versículos 47 y 48, las reprensiones que Jesús les había dado en la presencia del pueblo, Mateo 21, 45, causó esta sección. Se reunieron en el patio del palacio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote comenzó con Aarón en el sacerdocio y había seguido por su sección con gran regularidad hasta que algunas atrocidades cambiaron el orden. Recuerde que los mismos sacerdotes pues hacían cosas que Dios no quería, que Dios les desagradaba, y inclusive lo hacían allá en el lugar, el tabernáculo donde se adoraba a Dios, que ofrecían cosas que Dios no le agradaba. El sumo sacerdote era juez de todos los casos de ofensa contra la religión y ejerció gran poder en la historia política del pueblo. El gobierno romano había interferido con la sucesión de los sumos sacerdotes porque ejercían mucha influencia política sobre el pueblo. Y allí, el imperio romano miró de que estos sumos sacerdotes o las cabezas allí ejercían influencia en el pueblo, y entonces comenzaron a utilizarlos a ellos. Recuerde que el imperio romano, por sus recursos, por su dinero, por su oro, por todo lo que ellos tenían, inclusive influenciaron a estos hombres que les interesaba más el dinero que obedecer a Dios. El sumo sacerdote era el presidente del Sanedrín. La corte del sumo sacerdote correspondía al palacio del rey. Mire esto. A veces una corte interior era cubierta
con asientos puestos alrededor de tres lados, mientras que un cuarto lado podría separarle la primera corte. El cuarto de recepción, en donde el Sanedrín generalmente se reunía antes de entrar a la sesión oficial, era llamada una corte, pero era tan privada como cualquier sitio, porque nadie tenía el privilegio de reunirse allí excepto los que pertenecían al Sanedrín. En este tiempo Caifás servía como el sumo sacerdote. La asamblea se reunió para tomar consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Aquí fue en donde desarrollaron y tramaron la crucifixión de Jesús. Ustedes miren de que los mismos allí podemos decirlo así, en el palacio de allí de Roma, o en uno de los palacios de Roma, estas personas, como las cabezas, comenzaron allí a tramar la crucifixión de Jesús o la muerte. Buscaron por estratagema, por engaño. ¿Recuerdan la palabra estratagema? Estratagema. El apóstol Pablo también lo utilizó en Efesios capítulo 4, versículo 12 y 13. Astucia, ¿recuerdan qué significa astucia? Engaño. Recursos que ellos tenían para engañar. Por medio de una trampa, lograr su fin secretamente, sin algún arresto público de Jesús. Mire, esta gente utilizó la astucia. Y allí Satanás como utiliza no solamente a los inconversos, sino también a los cristianos, la iglesia, cuando se le da lugar al diablo, para inclusive hacer no solamente daño a nuestros hermanos y hermanas, sino también para estar murmurando y no dejar crecer la iglesia, no dejar que los proyectos o los trabajos, los proyectos dentro de la iglesia se cumplan. Porque siempre hay obstáculos, porque siempre a través de los recursos, la influencia, no se deja hacer los trabajos o no se deja inclusive hacer la obra que Dios permite. Entonces, a través de la trampa, ustedes lograron su fin secretamente, sin algún arresto público de Jesús. Ellos fueron, inclusive lo llevaron allá. Caifás, que servía como sumo sacerdote, era el yerno de Anás, que fue hecho sumo sacerdote en el 26 después de Cristo, y estuvo en el puesto hasta el 35 después de Cristo. Anás fue depuesto por la autoridad romana y su yerno Caifás había sido exaltado a la posición. Era la decisión del Sanedrín en esta asamblea formal que no destruirían a Jesús durante la fiesta, para que no se haga un alboroto en el pueblo. El pueblo había venido a la fiesta de toda nación a la cual los judíos se habían esparcido. Mucha de la gente consideraba a Jesús como un profeta y algunos como el Mesías. El Sanedrín había visto que el pueblo estaba al lado de Jesús, por lo tanto no querían excitar más el prejuicio a su favor. Así que su decisión era de esperar hasta después de la fiesta de la Pascua y la gente se habría dispersado de Jerusalén antes de matar a Jesús. Dios denegó y la hora llegó y Jesús fue crucificado en la Pascua. Era la costumbre con los gobernantes romanos seleccionar la Pascua como la mejor ocasión de la ejecución de los criminales al tener una gran multitud presente. Pero aquello era calculado para impresionar a la mente del público y así mostrar la autoridad del gobierno romano. Los líderes judíos no querían ser responsables por un tumulto entre el pueblo, pero estaban dispuestos a crucificar a su Mesías. ¡Qué inconsistencia! Recuerden de que ellos fueron los que dijeron allí a Herodes, crucifíquele, fueron ellos. Pero inclusive los mismos judíos o allí el Sanedrín, ellos no tenían este poder de crucificar a Jesucristo, de mandarlo inclusive
no tenían este poder, hablando de allí. Ellos solamente tenían el poder sobre alguna región, sobre alguna, podríamos decirlo en este tiempo como en alguna ciudad, pero este era como el presidente, podemos decirlo, para este tiempo. Y entonces estamos hablando allí de que estas personas mismas mandaron allí a Jesucristo para que el Imperio Romano entonces lo crucificara, para que los romanos, porque ellos pues no podían hacer esto. Es importante entonces mirar lo que habla allí, la misma palabra, cuando miramos en el versículo 5, pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Allí, estos hombres fueron astutos, que pasa inclusive dentro de la iglesia. Satanás es muy astuto. Satanás es como león rugiente y Satanás inclusive quiere dañar los proyectos de la iglesia, quiere dañar inclusive los trabajos o las obras. Y cuando encuentra hermanos o hermanas desanimadas o que le dan lugar, pues hace bastante daño dentro de la iglesia. Cuando mira la forma de que se va a presentar obstáculos o que se van a poner obstáculos, entonces allí aparece él, que es Satanás, para no dejar que la iglesia avance o trabaje. Estamos hablando allí, así como cuando leemos el libro de Nehemías, comenzando el capítulo 1 hasta el capítulo 4, cuando se habla allí de las personas que ponían inclusive allí en burla a los que estaban construyendo, a los judíos, a Israel, al mismo Nehemías cuando está construyendo. Allí inclusive el tabernáculo, cuando está inclusive construyendo allí la ciudad. Recuerde que allí esto está muy destruida, y pues cuando están comenzando este trabajo, cuando estaban avanzando, pues inclusive el enemigo utilizó la burla, utilizó el desánimo, utilizó inclusive de allí la influencia como el ejército de Samaria, para que estas personas pues no inclusive siguieran, o inclusive utilizó el enemigo para que estas mismas personas pues dejaran el trabajo, porque al estar el enemigo pues tienen que ponerse allí a mirar cómo el enemigo no le entra o no le hace daño y dejar el trabajo quieto. Dios quiere que nosotros tengamos inclusive defensa para destruir a Satanás, pero que también trabajemos, de que no nos quedemos solamente allí consagrándonos, sino también trabajando, que era lo que hacían estas personas. Y ahí en el capítulo 4 habla de Nehemías, habla acerca, por ejemplo, de que mientras que trabajaban reconstruyendo allí, dice también de que con la otra mano tenían la espada. Entonces con una mano construían y con otra mano tenían la espada para hacer defensa también. Entonces lo importante es allí también. Acá estos hombres, los judíos, los mismos acá fariseos, ellos mismos no tenían la capacidad o el poder para crucificar a Jesucristo, para matarle, pero sí utilizaron, o cuando vieron la forma allí de cómo utilizar la influencia o el Imperio Romano, lo utilizaron para que lo crucificaran. Porque ellos querían crucificar al Mesías, al Hijo de Dios. Y entonces Satanás se valió de esto para que ellos hicieran una estrategia y llegaran ante Caifás, y después Caifás llegara ante Herodes y dijera lo de la ley, que estaba cambiando la ley, que ya Jesucristo estaba predicando de qué era lo que debía hacerse o practicarse, y esto era cambiar la ley que ellos predicaban, y pues también acerca de que él se hacía llamar el Hijo de Dios, el Mesías. Vamos a estar mirando acá un poco más, y en estos versículos 6 en adelante
hasta el 13. Vamos a estar mirando un poco acerca de esto para dejar para el próximo estudio, que es el miércoles. Nuevamente hacemos la invitación para que ingresemos allí y sigamos estudiando estos eventos, este complot que hicieron los escribas, los ancianos, también los fariseos desde el Sanedrín para crucificar al Cristo, al Hijo de Dios, el Redentor. Versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Hablando del perfume, y cuando se habla del perfume, cuando se habla inclusive de allí, de algo muy importante, o cuando se hacía algo muy importante, inclusive se dice de los perfumes, cuando inclusive Jesucristo fue a la cruz y fue bajado de la cruz, inclusive allí en el sepulcro donde estuvo, dice que allí se le echaron unos perfumes para el mismo cuerpo de Jesucristo. Pero esto era inclusive representando allí la importancia del servicio, representando inclusive lo que representaba Jesucristo o alguna persona importante cuando se hablaba del perfume para ese tiempo. Vamos entonces a dejar por ahí para ya la próxima clase explicar un poco más acerca de estos versículos y así poder ser edificados. Vamos a orar y vamos a quedar con el himno que les prometí al inicio. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias por darnos la oportunidad de predicar el Evangelio, de edificarnos con su palabra, mostrarnos estos eventos de su Hijo Cristo. Cuando habla acerca de estos dos lugares, del cielo y del infierno, cuando habla acerca del plan de salvación, cuando habla acerca de esta ley que él iba a clavar allí en esta cruz, y esta nueva ley que iba a regir y que aún rige Dios para este tiempo, está en vigencia, hablando del Evangelio, hablando del plan de salvación, hablando de la gracia, hablando del perdón de pecados. Gracias porque Él lo demostró allí los judíos, a los escribas, a los fariseos, a todas esas personas que estaban allí, a sus discípulos. Algunos le recibieron, otros le rechazaron Dios, y por este tiempo pues aún muchas personas escuchan el Evangelio y lo reciben y responden a Él, obedecen, o otras personas se burlan, otras personas se van tras de las sectas, tras de los ídolos, tras de algún libro, algún gusto personal. Pero gracias porque aún podemos ver desde allí, desde hace 2500 años atrás, ese amor infinito que tiene por todos los seres humanos. Bendíganos Dios para seguir perseverando. Gracias por mis hermanos y hermanas, por permitirnos estar en la iglesia, porque su Hijo Cristo fue a la cruz, pero también se ha cumplido esa promesa de esa iglesia, de ese reino y sobre todo Dios, de la oportunidad de ir al cielo. Bendíganos y ayúdenos. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por mis hermanos y mis hermanas. En su Hijo Cristo damos gracias por este día, damos gracias por esta tarde y rogamos que en esta semana nos esté fortaleciendo, ayudando para perseverar, para predicar el Evangelio, para estar en santidad. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y rogamos y suplicamos todas estas cosas. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, por escuchar este mensaje. Si tienen alguna pregunta o inquietud, entren al blog, allí pueden hacer la pregunta. Pueden ingresar también a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, donde pueden poner las preguntas. Y podemos inclusive, si quiere recibir algún estudio, podemos hacerlo a través de ese medio. Dios le bendiga, Dios nos bendiga, Dios nos guarde.
y pues nuevamente estaremos el próximo miércoles. Gracias por ingresar, por tomarse el tiempo de ingresar a este espacio. Más adelante tendrán otro mensaje más, tendremos otros mensajes más de los hermanos que están allí predicando. Bendiciones, saludos desde Colombia, Medellín, Antioquia. Feliz día, feliz tarde para todos nosotros. Vamos a dejar un himno y terminamos. Canto número 5, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud.